Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de Pedro. Estoy muy contento. ¿Sabes qué? Yo me siento muy emocionado porque más gente está escuchando el mensaje. La verdad que es algo extraordinario cuando ves que una persona empieza a entender el mensaje, pregunta, quiere conocer más. Realmente eso me llena de emoción. Obviamente sé que muchísima gente rechaza el mensaje. Otras personas disponen su salvación para otro tiempo, como lo hizo Faraón. Eso es un grave error. Eso es un grave error. Si te acuerdas de cuando el Faraón manda llamar a Moisés cuando estaba esta plaga de ranas, y Moisés llega y le dice: Faraón, ¿quieres que te quite esta plaga de ranas? ¿Qué le contesta el Faraón? Le dice: mañana. O sea, ¿cómo es posible? Mañana. Y así hay gente que dice mañana. Sí, mañana. La verdad que en estos tiempos que estamos viviendo es hoy, es en este momento. ¿Sí? Tu salvación es lo más valioso en lo que debes de estar pensando. No puedes esperarte a decir mañana. La verdad no. Es un consejo que te doy con todo mi corazón. Pero estoy contento pues porque más gente está conociendo el mensaje, están haciendo influencia para más personas están viendo los videos. Te invito a que los compartas. Comparte obviamente la carta a los Gálatas, que es básico ese estudio. Luego comparte la carta a los Romanos. ¿Sí? Ya después tendremos la carta a Hebreos. Estos tres temas son, como te dije anteriormente, son muy importantes doctrinalmente hablando. Y este de Pedro también compártelo. Es muy importante que todos los que están dispersos entre las naciones, que están bajo el imperio de Roma, conozcan la verdad del Evangelio. ¿Sí? No podemos pensar en mañana, es hoy. Es hoy. Yo creo que te estás dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. No puedes postergar tu salvación. ¿Sí? Pero bueno, este es el capítulo 1, segunda parte. Y nos quedamos en el versículo 6. ¿Sí? Que fue el último versículo que estudiamos. ¿Te acuerdas? Que dice que nos alegramos de saber que hemos alcanzado la salvación. La esperanza de la salvación. De que vamos a experimentar la redención de nuestras almas. ¿Sí? Aunque tengamos que pasar por aflicción, tenemos que ser afligidos, ¿sí? Tenemos que pasar por pruebas. ¿Sí? Si nuestra esperanza, fíjate, no está puesta, ¿sí?, en el reino del Padre Celestial, entonces, como dice el apóstol Pablo en Corintios 15, si nuestra esperanza no está en la resurrección, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Te digo porque la verdad de la Escritura no nos da garantía y no nos promete que nos va a ir bien aquí en la tierra. ¿O sí? Hay una promesa que nos dice que aquí en la tierra vamos a alcanzar toda la felicidad del mundo. Y uno de los más grandes errores doctrinales que se pueden cometer es pensar que todas las promesas son para este tiempo, pero terrenalmente hablando. Sí, estar esperanzados porque aquí en la tierra va a pasar algo maravilloso. Y eso, ¿sabes qué es? Eso es una causa de apostasía. Porque la gente no está entendiendo el mensaje de la Escritura. ¿Sí? Porque si estamos esperando que al entregar nuestra vida a Cristo, ¿sí?, porque esto es un error muy grave. Mucha gente cree que al entregar su vida a Cristo quiere decir que todo va a empezar a cambiar en tu vida y todo te va a ir bien. Vas a tener salud, prosperidad y todo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos que todo está aquí en la tierra, ya perdimos la idea, la esencia del mensaje. Porque nos vamos a dar cuenta de que no es así, sino que se están haciendo falsas expectativas y hay frustración
y luego se terminan apartando de Dios, bien amargados y amargados contra Él. ¿Sí? La verdad es que si no hay resurrección, ¿qué dijo Pablo? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Qué sencillo, ¿no? ¿Para qué restringirse? ¿Para qué portarse bien? ¿Para qué amar al prójimo? No, ¿sabes qué? Vámonos a chupar, vamos a vivirla, vamos a gozarla, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en el cielo, está en el reino del Padre Celestial cuando venga a la tierra. No le tenemos que dar valor a las cosas de este mundo. Esto es pasajero, es temporal. Sí. Es temporal. Estamos en los tiempos del fin y tienes que empezarte a preocupar por regresar a casa, por poner tus pies en la salvación. Ya no hay a dónde ir, no puedes salir a ningún lado. O sea, ya deja de pensar en que mis proyectos y que voy a ser millonario y que voy a hacer acá. Eso es terrenal. Eso es terrenal. Sí. No estoy diciendo que dejes de trabajar, tú tienes que seguir trabajando, pero tu prioridad tiene que estar puesta en tu salvación, en el Padre Celestial, en Yeshua, en conocerlos, en regresar a las sendas antiguas, en hacer oración todo el tiempo, en entregar tu vida al Padre Celestial, no en las cosas materiales. ¿Sí? Entonces todo eso es temporal, tienes que poner tu mirada en los cielos. ¿Sí? Por eso hay que gozarnos. Nuestra esperanza no está aquí. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse de United Airlines, del avión que va a Israel? Que te garantiza que vas a aterrizar seguro, vas a tener movimientos, de repente te vas a entrar en turbulencias y te vas a asustar, ¿no? Y te van a dar una mascarilla de oxígeno. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? Si te están diciendo que vas a llegar seguro, pues sí, que vas a aterrizar bien. ¿Sí? Dentro de tu corazón tienes que entender que lo importante no es el viaje confortable, lo importante es que aterrices. Aquí no está la recompensa. Escúchalo una y otra vez. Aquí no está la recompensa. El gozo no se encuentra en esta tierra. ¿Sí? ¿Qué nos dice Mateo 16:25? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? La recompensa está en el reino venidero. Esa es la parte que nadie entendió. ¿Sí? Pero bueno, por generaciones fuiste arrastrado hasta este momento. Pero ya estás escuchando estos estudios. Ese es un paso muy importante. Vas a empezar a despertar a la verdad. Sí. Aquí, en la tierra, vas a padecer sufrimientos, ¿no? Por un poco tiempo. Y vas a decir, un poco tiempo, pues tengo 50 años, ¿no? O 100 años sufriendo. ¿Comparado con qué, no? Pues si comparamos 100 años con la eternidad, ¿qué son 100 años con respecto a billones y billones de años? No es nada. Es una neblina. Entonces es un tiempo picata minuta. ¿Sí? Cuando no tenemos esta esperanza, pues te aferras en cosas muy absurdas, en cosas temporales. ¿Sí? Como las subastas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cuando hay gente, por ejemplo, se subastó una mesita toda cucha de Jackie Onassis. ¿Sí? Y se subastó, y hay gente que pagó, bueno, hubo una persona que pagó por esa mesita porque ahí ponía sus pies Jackie Onassis $3,000, ¿sí? $3,000, o sea, 30,000
más o menos más de 30,000 pesos, ¿no? Un banquito todo gastado y maltratado. Si cuando la gente no entiende que hay un reino venidero, esa gente está trastornada, ya no sabe en qué poner su vida, sus esperanzas, no sé ni cómo decirlo. ¿Sí? O cuando también un escritor de John F. Kennedy, que donde ahí firmó documentos importantes, ¿no? Se vendió en 1.4 millones de dólares. ¿Sí? Y si lo venden a ese precio es porque hay gente que la compra, ¿no? Y luego hay programas, te salen programas donde salen artistas, ¿sí? Gastando dinero, comprándose cosas a lo tonto, ¿no? Y tú estás viendo ahí que la gente compra zapatos y tiene 10,000 zapatos ahí, pero los sigue comprando porque lo que les da o lo que les llena a esa gente en sí es poderle decir a otros artistas, ¿sí? lo que tienen y lo que hacen, ¿sí? No repito zapatos, por ejemplo, o no repito bolsas, ¿sí? ¿Cómo la gente puede gastar miles de dólares en esas tonterías? ¿Qué los motiva a hacer eso? Pues por lo que te dije, por presumir a sus amigos, para que les dé eso un sentido a sus vidas. ¿Sí? Y eso es una tontería. ¿Y qué contraste con lo que está diciendo la palabra? No te preocupes de las cosas temporales. Tu fe es viva, tu fe se acrecienta, tu esperanza sigue creciendo. ¿Sí? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué poner a prueba la fe? Si Dios ya sabe lo que creemos, ¿para qué probarnos? ¿Acaso el Padre Celestial necesita saber algo de nosotros? No. Somos nosotros que necesitamos saber de nosotros mismos. Dios ya sabe cómo vas a reaccionar. Él ya te conoce. Dios ya sabe el resultado del examen antes de que nos lo aplique. Antes de que nos dé el examen y lo contestemos. Él ya sabe cuál va a ser la calificación. Entonces, si Él ya sabe cuánto vamos a sacar, ¿para qué nos hace el examen? El examen no es para Él. Sí. No es para que Él sepa, o para Él saber, cuánto vamos a sacar. Es para que nosotros sepamos si seguimos en la fe. ¿Por qué nos vienen pruebas? ¿Sí? A lo mejor llevamos un tiempo estudiando la palabra, un tiempo de conocer al Señor, y de repente, ¡zas!, una prueba difícil, fuerte, ¿sí? Para saber si estamos en la fe. Porque es muy típico y común que cuando estamos muy a gusto estudiando la Biblia y le hablamos a todo el mundo del Señor, pensamos que ya estamos en otro nivel, que ya estamos muy maduros, que nada nos puede caer. Luego de repente nos viene una prueba, un desánimo, una depresión, una situación complicada, para comprobarnos a nosotros mismos si es cierto que estamos firmes en el Señor. A ver qué tan fuerte es nuestra fe. Si caemos o estamos todos deprimidos, eso nos demuestra que hay mucho por hacer todavía, mucho por aprender. Y luego decimos, yo pensé que yo estaba en mi madurez, que ya no me importaban todas las cosas de este mundo. Entonces nos damos cuenta que todavía estamos vivitos y coleando. Porque ¿en qué consiste la salvación? En que cada día debemos morir a nosotros mismos, a nuestras expectativas, a nuestros deseos de grandeza. Y tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y en el reino que viene. Entonces, cuando nos amargamos con una situación, el Padre Celestial nos muestra, te das cuenta de que todavía sigues vivito, te das cuenta que todavía sigues pensando en este mundo. ¿Sí? Vamos a 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Alguien sabe cómo se le quita al oro las impurezas? Con fuego. Al oro se le sometía a un calor muy fuerte y se derrite prácticamente. ¿Sí? ¿De qué manera se sabía que ya el oro estaba listo? Se veía el licuado del oro y al principio se ve muy turbio, pero entre más y más fuego se va haciendo más reflejante. Pero el momento en que la persona se puede reflejar en el oro, entonces el oro ya está limpio de la impureza. Es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos ha llamado a ser conforme a la semejanza de su Hijo. Y nos mete al horno y ahí estamos gritando y pidiendo auxilio. Sí, pero lo que está pasando es que nos está fundiendo para que cada vez nos parezcamos más a su Hijo Yeshua. Para que cada vez que Él se vea, se pueda reflejar y se pueda restaurar lo que se perdió al principio. El Padre creó a Adán a su imagen y semejanza. En el momento que Adán pecó, perdió eso. ¿Sí? Y en esencia lo que el Padre quiere, anhela, es que seamos un reflejo de su gloria. Para su gloria nos creó. Y aquí puede surgir la siguiente pregunta. Entonces, Dios es una especie de hombre de estos que van a los gimnasios a alzar pesas, ¿sí? Y el salón está lleno de espejos y se está viendo todo el tiempo. Una clase de ególatra que le gusta estarse viendo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo es eso que Dios se quiere ver reflejado en nosotros? ¿Cómo es eso? Si nos damos cuenta en un gimnasio, todo lleno de espejos, ¿sí? Hasta el techo es un monumento al ego. ¿Sí o no? ¿Será que eso quiere Dios? ¿Creen que Dios se quiere ver en nosotros por una cuestión de autoestima personal? ¿Que Él se quiera ver en todas partes por ego? Pues claro que no, ¿verdad? No es por esto. Es porque Él es el único ser satisfecho, completo, dichoso, feliz, perfecto. Él es el único ser perfecto. Y al crearnos a su imagen y semejanza, y al hacernos como Él, está buscando que lleguemos a esa plenitud, a la plenitud del gozo. ¿Sobre quién se derramó toda la plenitud del gozo? Un óleo de alegría superior al de todos los seres de toda la creación. Sobre Yeshua. ¿Sí? Y esto te los saco de Hebreos 1.9. Ve a Hebreos 1.9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto derriba uno de los conceptos que quizás podamos tener en algunas ocasiones de que Yeshua, Jesús, era solemne, serio, misterioso. No. En base a esto que acabo de leer, Yeshua era la persona más alegre, con gozo, feliz, ¿sí? Entusiasta. ¿Sabías qué significa entusiasmo? Entusiasmo significa estar lleno de Dios. Entonces, si hay alguien que tuvo toda la plenitud del gozo, de la alegría, ese fue Yeshua, fue Jesús. Y aquí nos podemos preguntar otra cosa. ¿Qué no fue también Yeshua, varón de dolores, experimentado en quebranto? Por supuesto. Entonces, ¿cómo fue que pudo llegar a obtener la plenitud del gozo? Pudo llegar a obtener el máximo gozo que puede experimentar alguien. ¿Cómo está eso? Cuando se sometió al dolor del sufrimiento. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esto? En Hebreos 12.2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, porque Yeshua tenía en mente la recompensa, y para llegar a esa plenitud de gozo y de ser ungido de la mayor alegría, primero tenía que morir. Es imposible llegar a un gozo supremo si primero no pasamos por la cruz, por la muerte, por las pruebas. No podemos experimentar gozo si no pasamos por allí.
Y aquí viene una pregunta básica que muchas personas se hacen. ¿Para qué Dios creó el mal? ¿Para qué creó el sufrimiento? Mucha gente se pregunta esto. Mucha gente sufre con estas preguntas. ¿Por qué ya todo no lo hizo feliz de una vez? Y perfecto, sin injusticias ni dolor. ¿Para qué crear algo bien que se descomponga? ¿Y por qué mejor no crearlo bien desde el principio? ¿Por qué? ¿Por qué permitió que entrara el mal y que todo se pervirtiera y entrara el sufrimiento? Sí. Bueno, es una alternativa, ¿ok? No podríamos conocer la luz si no conocemos la oscuridad, las tinieblas. No tendríamos un punto de comparación, no tendríamos un punto de referencia. ¿Y cuáles son las personas que llegan a apreciar mucho más el gozo y la gratitud? Aquellas personas que han pasado por momentos de sufrimiento. Parece ser que las personas que de niños todo tienen, ¿sí?, que les dan todo, ¿no conoces ese tipo de niños? A lo mejor tú fuiste uno de esos. Les dan todo lo que necesitan. Podríamos pensar que son las personas, cuando ya crecen, las más felices. Pero de acuerdo a estudios, ¿sí?, las personas que están más expuestas a la depresión, a los suicidios, a las drogas, al alcohol, son aquellos que de niños les dieron las manos llenas. O sea, de niños que nunca lucharon por nada. Todo se les dio. ¿Sí? Y llegó el momento en que se sintieron frustrados porque no encontraron un propósito en su vida. ¿Sí? Y ya eran niños aburridos, niños hastiados. Así que el oro, ¿sí?, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto sucederá cuando se manifieste Yeshua, el Mesías. ¿Sí? Ahora vete a 1 de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? A estos destinatarios, a quienes estaba escribiendo, y por supuesto, se aplica también a nosotros, ¿sí? Pues nosotros no hemos visto a Yeshua. Hemos visto películas que tratan de parecerse a Yeshua, pero en realidad no lo hemos visto, ¿verdad? Pero ¿qué tienes en tu corazón? ¿Lo amas? ¿Sí o no? Y Yeshua le dijo a Tomás: por cuanto viste, creíste, dichosos los que sin ver creen. Y ahí estamos incluidos nosotros. ¿Sí? Imagínense si hay veces que estamos escuchando una canción, ¿sí?, que es una adoración a Yeshua, y pensamos en lo que Él hizo por nosotros, y que se te enchina la piel y lloras y te conmueves. ¿A poco no pasas en ese momento momentos que son incomparables? ¿Sí? O cuando estás en oración, de repente entras a esa parte espiritual que se te enchina la piel, y son cosas que no se pueden comparar en ningún momento con este mundo. Ningún éxito, ninguna recompensa se puede comparar con lo que experimentas en el momento que estás en la presencia del Señor. ¿Y lo estás viendo? ¿Verdad que no? ¿Sí? Y esta es una de las cosas que más impactan a los incrédulos, ¿eh? Es cuando ven personas adorando al Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, piensen esto. Que sin haberlo visto, solo con creer, porque si tú eres una de las personas que no has experimentado esto y no lo has visto, y crees en esto que estoy diciendo, ¿sí?, en el momento que experimentas una canción o en oración, una situación de estas,
vas a darte cuenta que eso es inigualable. Es una experiencia, wow. Si esa experiencia que llegues a tener, o si ya la viviste, es impresionante, te hago la siguiente pregunta: ¿qué sería el día en que lo mires cara a cara? ¿Sí? Y eso es real. Es cierto, y se va a cumplir. Un día tú y yo lo vamos a ver cara a cara, ¿eh? En el libro de Apocalipsis se habla de la revelación del Mesías y se describe cómo es Él. Sí, en ese momento todos caen postrados. Lo vamos a ver. Nomás imagínate cómo va a ser ese momento. Ahora, te pregunto, ¿habrá algo que se pueda comparar con eso? ¿Sí? ¿Crees que cuando eso suceda vamos a decir, tanto sacrificio por esto? ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión! ¿De veras crees que alguien se va a atrever a decir eso? ¿Crees que alguien le pueda preguntar al Señor, ¿por qué permitiste que me pasara todo esto en mi vida? ¿Sí? ¿Sabes? En ese momento toda lágrima va a ser limpiada. Al contrario, vamos a decir, ¿por qué no permitiste que sufriéramos más por ti? ¿Por qué no me diste el privilegio o la dicha de padecer más por ti? Híjole, qué vida tan miserable, tan tranquila tuve. ¿Sí? Y eso dice el versículo. Si no hay manera en que podamos describir este gozo tan glorioso. ¿Sí? Vámonos a 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? Si salvación es volver al propósito como Dios nos creó, quitarnos toda la maldad que traemos, todo el pecado, ¿sí? Y verdaderamente ser hechos a imagen y semejanzas de Él, ¿sí? Y estar otra vez allí, en un lugar lleno de paz. ¿Ok? 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, el mensaje de los profetas es la salvación, la redención, la restauración. Hablan mucho del juicio de Dios por los pecados de Israel y de la humanidad. Pero el mensaje central de la Escritura es la redención. Dios les va a salvar. Dios les va a traer de vuelta. Dios va a tener misericordia de ustedes. Dice aquí que ellos inquirieron e indagaron de esta salvación, acerca de esta esperanza, tanto de Israel como de todo el mundo. ¿Ok? 1 Pedro 1:11 al 12. Hay que leer. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Está hablando de que estos profetas no entendieron plenamente, no llegaron a comprender la dimensión de esta redención, de la salvación. Como lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 12, que habla de la resurrección de los muertos. ¿Sí? ¿Sí? En el capítulo 9 de Daniel, Daniel empezó a interceder por el pueblo de Israel. Cuando Salomón construyó el templo, él hizo una intercesión, lloró por el templo y le pidió al Señor que si algún día Israel se apartaba de sus mandamientos y era dispersado por las naciones, que el Padre escuchara si ellos pedían perdón y si se arrepentían. ¿Sí? Y que no importara dónde estuvieran, qué tan lejos pudieran haber sido dispersos, que Él los trajera de vuelta. Eso fue lo que pidió Salomón. Y después Dios le contestó a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración. Y le dijo en Crónicas 7:14, segunda de Crónicas, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Esa es la promesa que Dios le da a Salomón. Y se cumple lo que él había dicho. Y las advertencias del Padre Celestial se cumplen. El pueblo pecó. ¿Sí? Fueron dispersados. ¿Sí? Y aquí ya Judá había estado en Babilonia. Y en esa época Daniel ya había sido también llevado al exilio. Y Daniel comienza a interceder y le pide a Dios que los perdone. Daniel ora conforme a la oración que Salomón escribió previamente. Daniel dice: Señor, nuestros padres han pecado. Reconocemos que todo el tiempo hemos hecho lo malo. Hemos dejado tu pacto. Hemos dejado tus mandamientos. Ten misericordia de nosotros. Y le contesta este ángel que los va a restaurar. Y le relata en el capítulo 9 al 11 todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos. ¿Sí? Y algunos críticos bíblicos cuestionan que Daniel haya escrito esto porque lo escribe de una manera tan literal. Las profecías las escribe de una manera tan literal que pues cuestionan que esto haya sido real. Daniel empieza a escribir todo lo que ve, con el imperio griego, el imperio romano, todas las bestias, y habla de todos los imperios que iban a gobernar a Israel. Y en el capítulo 12 ya habla de la parte final, el tiempo de la gran tribulación. Vete a Daniel 12:1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sí? Levantará significa que se aquietará Miguel, el arcángel Miguel, el gran príncipe, protector del pueblo de Israel. Dice que en esos tiempos, en los últimos, se detendrá. Miguel por un momento va a dejar de proteger al pueblo de Israel. Y va a llegar el tiempo de la purificación del pueblo de Israel. Sí, el tiempo en el cual Pablo habló a los tesalonicenses, diciendo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Pero solamente que a presente, ¿sí?, hay quien lo detiene, ¿sí?, hasta que a su vez este se ha quitado. Y entonces se va a manifestar aquel inicuo al que el Señor matará con el espíritu de su boca. No sé si me expliqué. Generalmente se enseña que es el Espíritu Santo el que lo detiene. Pero por supuesto que no, el Espíritu Santo no se puede quitar. Está siempre y permanece en todo lugar. Al que se va a quitar es Miguel. ¿Sí? Y es de acuerdo a este pasaje, y se manifestará el inicuo y llegará a la gran tribulación. Pero a pesar de todo esto, en aquel tiempo será liberado el pueblo de Israel. ¿Sí? Vete al versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Híjole. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, los que escudriñaron, los que se dedicaron a buscar la verdad. ¿Sí? Los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué va a pasar? Pues van, resplandecen o resplandecerán como las estrellas, perdón. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Obviamente Daniel esto no lo va a entender. ¿Sí? Tus contemporáneos no lo van a entender. El libro está sellado, fuera de la comprensión humana. Porque todavía necesitan ocurrir muchas cosas para entender de qué manera iba a ser Dios. Muchos correrán de aquí para allá. ¿A qué te suena? Pues viajes, ¿no? Alrededor del mundo. Y eso es impresionante porque este libro se escribió
pues hace más de 500 años, antes del Mesías. Y hay un filósofo francés, Voltaire, que era súper ateo, criticando la Biblia y burlándose de la Biblia. ¿Sabes qué dijo en base a este pasaje? ¿Sabes qué dijo? Dijo, esto es una ridiculez. Esto es la prueba de que la Biblia no fue inspirada por Dios. Es imposible que una persona pueda hacer esto. Si para que suceda esto tendría que viajar una persona a más de 60 kilómetros por hora. Y eso es imposible. Es médicamente imposible que una persona viaje a más de 60 kilómetros por hora. Porque entonces le podría dar un ataque al corazón. Eso dijo Voltaire. ¿Cómo ves? Pobrecito, ¿no? Otra cosa que dijo, que de aquí a 100 años la Biblia iba a estar en los museos y que nadie le iba a dar crédito a la Biblia. ¿Y sabes qué pasó cuando murió? La Sociedad Bíblica Internacional tomó su casa para hacer una imprenta y distribuir la Biblia a todas las naciones. ¿Te das cuenta? Los hombres pasan, ¿eh? La gloria de los hombres pasa, pero la palabra del Padre Celestial permanece y para siempre. ¿Sí? Isaac Newton era creyente y él dijo, esto se va a cumplir. Newton dijo, va a haber viajes alrededor del mundo en los últimos días. ¿Y sabes qué? Y todo el mundo le decía, este está loco, man, ¿cómo crees? ¿Tú crees que se iban a imaginar aviones F-16? Estos que traspasan la barrera del sonido. ¿Tú crees que se iban a imaginar eso? ¿A qué no? Ahora, de acuerdo a este pasaje que dice que cuando vengan estos tiempos de tribulación y estos tiempos finales, la ciencia se aumentará. ¿Sí? ¿Y desde cuándo la ciencia ha explotado? En los últimos 50 años. ¿Sí? A partir del inicio de Israel como nación, allí explotó la ciencia. Allí los avances tecnológicos se hicieron impresionantes. Hasta nuestros tiempos es terrible, ¿no? Ahí vas tú desesperado a comprarte una nueva pan, un nuevo celular, un nuevo computadora y resulta que te costó tanto y resulta que ya sacaron otro modelo y que el tuyo ya se devaluó, ya no sirve. ¿No es verdad? Que estamos en esos tiempos ya. ¿Sí? ¿Te fijas cómo ha aumentado la ciencia? ¿Tú crees que no estamos en los tiempos del fin? Versículo 5, que dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La pregunta que le hace Daniel es, en concreto es, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin del tiempo? ¿Y qué dice el versículo? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, sé que Daniel no iba a entender. Versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impios procederán impiamente, y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí habla de los que van a dejar de ser dispersos entre las naciones. ¿Sí? Van a ser salvos. Ninguno de los impios entenderá. ¿Qué es un impio? Una persona que no quiere vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Alguien que no le importa. Alguien que no le interesa los mandamientos del Padre. Una persona que quiere vivir así, pues obviamente nunca va a entender la profecía. Seguirá así. Pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. ¿Se dan cuenta? Los profetas no entendían bien cómo iba a ser todo esto. Sí, porque ya habían sido dispersadas las 10 tribus. Judá también había sido llevada cautiva por también había sido llevada por los asirios. Sí. Pero Dios ya había dicho que Judá iba a regresar. Pero los profetas todavía no captaban que Judá también iba a ser dispersado. Primero la casa de Israel iba a estar iba a estar sujetado a desobediencia. Después la casa de Judá también iba a ser sujetado a desobediencia. ¿Sí? Para que fuera llevado a todas las naciones, y al final el Padre Celestial tuviera misericordia de todos y restaurará a todos, para que todos alcancemos misericordia. A estas alturas los profetas no entendían cómo iba a ser todo esto. En esa época, hace 2500 o 2600 años atrás, ni siquiera se imaginaban que existía el continente de América. Hasta que Cristóbal Colón hizo el viaje, fue que se enteraron de que existía América. ¿Sí? Por eso cuando el Padre Celestial les decía, este pueblo va a ser llevado a todas las naciones, a los confines del mundo, ¿sí? Para ellos Europa ya era así como que, o sea, lejísimos. Si Europa era lo último de la tierra, nunca se imaginaron que de Europa todos iban a ser llevados a todas las naciones. ¿Sí? Cuando fue el descubrimiento de América, eso fue en 1492, ¿sí? La reina Isabel, la católica, ¿qué hizo? Expulsó a los judíos de España, los judíos sefardíes. Precisamente Cristóbal Colón sale exactamente en 1492. ¿Sí? Y si empezamos a hurgar en todas estas profecías, nos vamos a dar cuenta de que no hay un hecho histórico que no tenga que ver con las profecías. ¿Sí? ¿Por qué se descubrió América? ¿Por qué fue todo esto? ¿Sí? ¿Tú ya conoces esto? En gran manera la motivación fue por la expulsión de las comunidades judías de España. Y el libro de Abdías habla específicamente de los de Sefarad, que son expulsados a las costas más lejanas del mundo. Entonces esto estaba profetizado más de 2000 años atrás, antes de que sucediera. Y todo esto tiene que ver con esto, pues. Pero los profetas entonces no entendían. Ellos no captaban la dimensión de esto. ¿Sí? Volviendo a Pedro, a 1 de Pedro 1:12, en la parte que dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles están esperando también esa redención. Los ángeles se van a sorprender. Creo que si hay una razón por la cual los ángeles le dicen al Señor en Apocalipsis, Santo, 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 es el Señor Rey del Universo. Una de las razones es porque Dios está impresionante. ¿Sí? Porque ellos son eternos. Ellos han estado percibiendo todo el desenlace y el desarrollo de la historia. Y cada vez que Dios hace algo empiezan a decir, Dios está impresionante. Santo, Santo, Santo es el Señor. 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En base a estos planes maravillosos, en base a que ya entendimos estas cosas que anhelamos ver, ¿sí? Y no las vieron, Yeshua les dijo a sus discípulos en Mateo 13:17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuántas veces Yeshua les dijo, si ustedes captaran la dimensión de lo que esto significa,
Por eso les dijo, de todos los profetas no ha habido profeta mayor que Juan. Porque Juan ya lo había visto. ¿Sí? Todos los profetas anteriores estaban indagando, pensando cómo irá a ser esta redención, cómo irá a ser el Mesías. Pero Juan lo pudo tocar, lo pudo ver. Juan pudo estar allí en la purificación de él, en la preparación para llevar a cabo su ministerio. ¿Sí? Y le dijo en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Quiere decir que los que sean testigos del desenlace son mayores que Juan. Los que sean testigos de la crucifixión y de la resurrección son mayores que Juan. ¿Y qué será los que seamos testigos de la redención, de la transformación de nuestro cuerpo, del regreso del Mesías? ¿Te puedes imaginar? Pensemos en esto. ¿Qué preferirías? ¿Haber nacido en la época de Yeshua y haberlo visto? Tocado. ¿Sí? Verlo crucificado. O haber nacido y vivido en el momento en que Yeshua regrese en las nubes. ¿Qué prefieres de las dos? Verlo llegar entre las nubes y establecer su reino. ¿Cuál de las dos te hubiera gustado? ¿Sí? De acuerdo a Apocalipsis dice que lo vamos a ver inmolado. O sea, si nos va a tocar verlo con las marcas en sus manos, ¿qué tal? Qué impresionante, ¿no? En la escritura dice que le van a preguntar, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Qué significa eso? ¿Sí? En esta época se usaban túnicas muy largas. Entonces, si alguien quería correr, tenía que ceñirse la túnica con una especie de lazo, ¿sí? En las cuales pues les ayudaba a subir la túnica. Te la amarrabas con ese lazo y ya podías correr. Entonces simplemente es una frase que significa alista tu entendimiento, ponte inteligente, renueva tu mente, avívate. ¿Sí? Y esto es interesante. Lo que Dios está diciendo es que nos preocupemos por cambiar nuestra manera de pensar, de girar el chip, ¿sí? ¿Sí? Por ser inteligente. Y Él se va a ocupar de cambiar nuestro corazón. Porque cambiar el corazón, bueno, no lo podemos hacer. Sí, solo Él lo puede hacer. Porque nuestro corazón es perverso, egoísta y orgulloso. Eso solo puede cambiar Él. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente de una manera práctica? Volver a aprender. Reaprender. Todos los que conocemos al Señor ya traemos un esquema mental de todo lo que hemos aprendido. Sí, conceptos, principios. Sí, y nuestra conducta simplemente es el reflejo de lo que pensamos. Pero cuando llegamos al Señor, lo que te dice es, ¿sabes qué? Tira a la basura todo lo que piensas y ahora empieza a aprender otra vez. Sé humilde, empieza como un niño, ¿sí? Como un recién nacidito. Tienes que empezarte a nutrir de la leche espiritual, no adulterada. Pon atención. Empieza a estudiar la palabra. ¿Sí? Todo lo que antes hacías contrario a la escritura, ahora cámbialo. Empieza a hacerlo conforme a la instrucción de Dios. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? El Señor va a cambiar nuestro corazón y nos vamos a convertir en una persona sumamente inteligente. Porque ¿qué pensamos de nosotros mismos cuando estamos echando a perder nuestra vida, cuando salen malas cosas? ¿Cuáles son las principales recriminaciones que nos hacemos? Hay una tremenda culpabilidad en nosotros. Soy un tonto, ¿sí? Y todo el tiempo estamos diciendo, soy de lo peor. Ya no vale la pena vivir, soy una basura. Entonces lo que te está diciendo es ser inteligente. Sé inteligente, ya no seas tonto. ¿Cómo?
cambiando nuestra manera de pensar. ¿Sí? Nuestra vida en la actualidad, ¿sí?, lo que eres hoy, son el resultado de nuestras malas decisiones. ¿Sí? La manera de cambiar nuestras decisiones es por medio de la palabra. Con la palabra vas a la segura, vamos todos a la segura. En la palabra tenemos como un mapa. Cuando buscamos una dirección, ¿no? ¿Qué ocupas? Un mapa. Si con la palabra nunca nos vamos a perder. Puede ser que por el momento de repente te salgas del camino, pero lo que tienes que hacer es volver y programar la ruta. ¿Sí? Tienes que ver por dónde te saliste. Como dice la escritura en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Sobrios es diferente a ebrios, es lo contrario. ¿Sí? La característica de una persona ebria es sin sentido. Va ahí por ahí a tientas en la oscuridad. No sabe lo que está haciendo o que está decidiendo. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no le tienes que obedecer a tu cuerpo. Si cuando te diga que hagas lo que antes hacías, eso que ya sabes que está mal, no lo obedezcas, porque ahora ya sabes, ¿no? Ya no hay pretextos. Antes porque no sabías, pero ahora sabes que esa ruta no te va a sacar a donde quieres llegar, Así que pues no te vayas por la ruta equivocada. ¿Sí? Primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, consagrado, para el uso exclusivo del Padre Celestial. Que nuestra vida sea para el uso exclusivo de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en el templo cuando hicieron algunos aditamentos, algunos trastos que se usaban para los sacrificios y todo eso, vasos, cubetas de oro, ¿sí?, para el uso del templo, estos no se podían usar para otra cosa que no fuera el templo, ¿sí?, para darle un servicio al templo. Si alguien llegaba y se le antojaba un refresco o algo, no podía utilizar ese vaso, porque ese vaso estaba consagrado para el servicio de Dios. Esto nos dice que usemos nuestra vida exclusivamente para servirle al Señor, ¿sí?, de una manera práctica. ¿Cómo podemos decir que nuestra vida está consagrada al Señor? ¿Sí? No es que estemos todo el día predicando la Biblia o metidos en un convento. ¿Sí? Pensamos que servir al Señor es algo religioso, ¿no? Estás loco, mano, ¿sí? Eres un religioso. Pero de una manera práctica esto es, por ejemplo, si somos empresarios o tienes un trabajo, que seas honesto, como si tus clientes fueran el Señor, como si nuestros acreedores fueran el Señor, como si fuéramos estudiantes, como si nuestro maestro o el profesor fuera el Señor. Si somos maestros, como si estamos adelante del Señor y Él es el que nos está observando y recibiendo clases. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. En esto consiste ser consagrado. ¿Ok? Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es peregrinación? Es un andar, pero un andar temporal. Cuando alguien anda en peregrinación quiere decir que no está en su casa, anda como de viaje, no está en un lugar fijo, anda de un lugar a otro. Entonces, mientras estemos de un lugar a otro, hay que cuidar nuestra manera de vivir.
¿sí? Recordemos que este no es nuestro hogar, ¿sí? Me refiero aquí en la tierra. ¿Recuerdan la historia del misionero que se fue a África por 20 años a compartir el mensaje de Dios a las tribus de África? Y cuando ya se retiró y se regresó de su misión de África, en el mismo barco que él se regresó a Estados Unidos venía el presidente de Estados Unidos. Venía un presidente que se había ido de cacería. No me acuerdo quién era. Pero cuando llegó a Estados Unidos, todo el mundo lo estaba esperando. ¿Sí? Toda una ovación, la gente... ¡ah! ¿Sí? ¿Sí? Llegó con la cabeza del rinoceronte y otros animales. Y una tremenda ovación, porque llegaba el presidente de su cacería. ¿Sí? Y este misionero que había estado 20 años entregando la vida al Señor, ni siquiera el perro llegó a recibirlo, ni le ladró el perro. Y llegó y se sintió amargado en ese momento. Y reclamó y dijo: Señor, yo me fui 20 años a servirte, a entregar mi vida a estos africanos, y regreso y ni un perro me orina. Y ve nada más, este presidente, toda la multitud lo recibe porque se fue de cacería a África. ¡Qué injusticia, Señor! Y el Señor le habló a su corazón y le dijo: hijo, ¿y quién te ha dicho que llegaste a casa? Que ya llegaste a casa. Eso estuvo impresionante. Aún no llegamos a casa. Ese es el problema. Que a veces pensamos que aquí es nuestra casa. Queremos que nos aplaudan, ¿no? Queremos que nos honren. Y sabes qué, olvídate, porque aquí nos van a escupir, a humillar, a correr, a odiar. ¿Sabes dónde nos van a aplaudir? Allá arriba. ¿Sí? Ahí es donde vamos a recibir la gloria que ni imaginas. Entonces hay que andar cuidándonos de no cometer ningún error. ¿Ok? Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sin sentido, sin propósito, sin objetivo de vivir, ¿sí? Que heredamos de nuestros padres. O sea, no podemos culpar a nuestros padres porque se sigue extendiendo la escalerita, ¿sí? También ellos recibieron ese estilo de vida. ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito de que nos mandaran a la escuela? ¿Cuál fue el anhelo de nuestros padres para nosotros? ¿Sí? Bueno, de aquellos que no tuvieron la fortuna desde niños de tener papás, ¿sí?, que conocían al Señor, bueno, pues me incluyo, también yo, ¿sí? De todos aquellos que no fuimos educados en un hogar que conociera al Señor. Digo, tu servidor nació en el seno católico, ¿sí? O sea, no conocía al Señor, ¿sí? Pero todo esto viene por generaciones y generaciones atrás. ¿Sí? ¿Por qué los padres se esfuerzan y luchan? ¿Qué es lo que tratan de inculcarle a los niños? ¿Cuáles son las metas de todo papá que conoce al Señor para sus hijos? Que tengan una buena educación, que se casen, que tengan hijos, que tengan sus casas, sus coches y ya, punto, se acabó. El concepto de éxito es educación. Piensan que educación les va a dar éxito. ¿Sí? Y curiosamente vivimos en la época en que la educación, la universidad tiene los niveles educativos más altos de la historia. ¿Sí? Y resulta que las personas más educadas, más intelectuales, muchos de ellos están totalmente alejados. Son los que rechazan todo lo que tiene que ver con la Biblia. Entonces, ¿la educación será la solución? ¿El dinero será la solución? Pues claro que no. Y por eso dice: recuerda que fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. No se compró tu alma con oro, con plata, ni con dinero. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Cada vez que quieras vivir como antes, recuerda que ya fuimos comprados, que nuestra vida ya no nos pertenece, ¿sí? Que alguien pagó un rescate por nosotros y que no dio dinero, ni cosas triviales, o sea, ni temporales, ¿no? O sea, dio su sangre. Recordemos que fuimos comprados, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quítate de tu mente eso de mi vida. Recordemos que somos deudores de alguien que ya pagó un precio por un rescate para que ya no sigamos viviendo como antes. ¿Sí? ¿En qué consiste redención? Rescate o sea, ¿en qué consiste la redención, la adopción? Si alguien nos adopta, ¿sí? Ya no vivamos de acuerdo a las reglas o principios con los que vivíamos cuando estábamos en la calle. ¿Sí? Ahora vivimos en casa de una familia real que nos adoptó y debemos vivir de acuerdo a los principios de esa nueva casa, de esa nueva familia, de ese nuevo hogar. Y eso está escrito en su palabra. ¿Sí? Primera de Pedro, versículo 21 y 22. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces ahora, una vez que hemos sido redimidos y rescatados, viene una segunda parte. Primero es el rescate, ¿ok? Primero la salvación. ¿Sí? Una vez ya salvados hay que purificarnos. Ese es el segundo proceso. Es como un pez después de ser pescado. ¿Qué debemos hacer para podernoslo comer? Pues hay que quitarle las escamas, las aletas, las espinas. Un proceso de purificación. En el caso de nosotros, ¿cómo se nos purifica a nosotros? Ya somos salvos, pero la salvación no es el fin, sino el medio para purificarnos. ¿Recuerdan la oración intercesora de Yeshua en Juan 17:17? Vete para allá, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las oraciones que está haciendo Yeshua continuamente es: Señor, ya yo he dado mi vida por ellos, ya los he apartado para ti, me he santificado por ellos. Señor, guárdalos, purifícalos. Está intercediendo. ¿Sí? Yeshua dice: ok, ya hice yo la labor, pero hay algo que ahora tiene que suceder: la purificación. ¿Sí? Y una de las grandes carencias, de las grandes faltas de comprensión que tenemos con respecto a este tema, es que hay veces que pensamos que ya cuando levantamos la mano y le entregamos la vida a Yeshua, ahí termina todo. ¿Sí? ¿Y ahora qué viene? ¿Sí? No, pues ahora flúyele, haz que fluya. ¿Que fluya qué? No entiendo. ¿Qué pasa si nos contratan en un trabajo o una familia nos adopta y nosotros allí que llegamos y creemos que no necesitamos instrucción? ¿Sí? Eso es la purificación por medio de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que Yeshua dijo que era la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que hacen los mandamientos? La instrucción, los estatutos, la enseñanza de Dios. Purificarnos. ¿Sí me estoy intentando entender? Yeshua le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. El nacimiento del Espíritu, eso es un milagro que puede suceder en un momento. En el momento que le decimos al Señor: Señor, me arrepiento, te entrego mi vida, perdóname mis pecados. En ese momento nacemos del Espíritu. Pero ahora necesitamos ser purificados en la verdad. Hay que estudiar Ezequiel 36 para poder entender lo que Yeshua le dijo a Nicodemo, ¿sí? Acerca de que ya que estos dispersos iban a ser llevados por todas las naciones, dice que al final de los tiempos Dios los iba a purificar con agua limpia, iba a rociar agua limpia sobre ellos. Vámonos a Ezequiel 36,
¿sí? Del 25 al 27 hay que leer. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En eso consiste la purificación, ¿entiendes? Una vez que conseguiste la salvación, necesitas la instrucción, la educación de Dios. Aprender a vivir, reaprender y renovar mi mente. ¿Sí? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Necesitamos ser purificados por medio de la palabra, para que nuestro amor no sea fingido. Porque si no somos purificados por medio de la Escritura, nuestro concepto de amor está equivocado. El concepto de amor que tenemos es muy distinto a lo que dice la Escritura. Entonces necesitamos aprender lo que es amar. No sabemos amar. Sí, el Padre Celestial nos dice de una manera práctica y específica lo que es amar. Sí, desagradablemente, bajo la bandera del amor se dice cada cantidad de tonterías y aberraciones. Hay varias iglesias en que se predica la homosexualidad, aunque no lo creas. Es más, hace unos días por las noticias escuché que se estaba abriendo una iglesia evangélica exclusivamente para homosexuales, para que pudieran recibir la palabra. Aunque no lo creas. ¿Sí? Y dicen que no importa, que lo importante es el amor. ¿Sí? Y no nada más dentro del cristianismo, sino también dentro del judaísmo. ¿Sí? Unas perversiones terribles. Y bajo una bandera del amor, ¿sí? Es algo terrible. ¿Sí? Yeshua no dijo que lo más importante es el amor. Debemos ser purificados por la verdad. Y una vez que somos purificados por la verdad, entonces nuestro amor no va a ser fingido, no es ese amor. Porque la mayoría de las formas en que amamos son fingidas, son superficiales. A la hora de la prueba, a la hora de la verdad nos damos cuenta, ¿sí?, que ese famosísimo amor que tanto nos predicaban, el amor del Mesías, se esfumó. Porque no hemos sido purificados en la verdad. Y si no hemos sido purificados, no entendemos lo que es el amor. En alguna ocasión cometí el error, digo el error pues, de hablar con una persona que atea y que fingía mucho amor. Y cuando le hice ver esto, dije, cuando no conoces al Padre Celestial no sabes qué es amar. Híjole, man, si te contara. Lo que viste en El Exorcista fue poco. Y si es que viste esa película, ¿no? Que te recomiendo que si no la has visto no la veas. Pero bueno, ¿qué puede purificar nuestro amor? Con el que el joven limpia su camino. ¿Te acuerdas? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? No somos renacidos de simiente corruptible. No de lo que una persona nos llegue a enseñar. No es un nacimiento humano, sino de simiente incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Okay? Primera de Pedro 1:24-25. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por este mensaje que los profetas estuvieron anunciando,
¿sí? Nos ha sido anunciada a nosotros. ¿Okay? Y terminamos el día de hoy con este video, ¿sí? El siguiente video empezamos con el capítulo 2. Entonces termino con una oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te doy gracias que me das la oportunidad de compartir este mensaje, el cual nos ha enseñado nuestro hermano Joseph Sánchez. Te pido, Padre Celestial, que bendigas, que tu bendito Espíritu Santo bendiga a Joseph para que nos siga compartiendo tu palabra, tu verdadero evangelio, para nosotros también poderla transmitir, para que tu mensaje llegue a los cuatro ángulos de la tierra, para que regresen a casa todos los dispersos entre las naciones. Padre Celestial, te pido por todos aquellos que están escuchando este video, este mensaje. Todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.